Con el doctor Santiago Sanfilippo sobre neurología, el fascinante mundo de los misterios del cerebro. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo anda? Buen día. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está Cristian? ¿Cómo están en el piso? Saludos Bien. para todos. Muy bien, doctor. Una linda mañana aquí en Paraná, creo que en Gualeguay también. Lo veo sueltito de ambos, así que debe estar bueno el tiempo ya, ¿no? Calor está, pero Sí. llovió por la noche, ahora hay sol. Ah, acá no ha llovido todavía. Qué raro. Sí, Bueno, vamos a hablar hoy, doctor, de un tema interesante que es, puede ser además muy útil para mucha gente, que son los primeros síntomas o primeros signos que uno puede advertir en una persona cuando va a sufrir un accidente cerebrovascular. ¿Eso se puede prever, se puede anticipar? sí, es muy importante que tengamos, que le demos a la gente algunas características, algunos tips para que sepan qué posibilidades tiene algún familiar o algún conocido o el mismo de presentar un accidente cerebrovascular, es decir, qué está pasando. Por ejemplo, hay unas cosas a tener en cuenta. Primero, mirarle la cara o mirarse la cara, digamos. Me refiero tanto para él como para los demás. A ver si existe alguna desviación de la comisura bucal, es decir, si el labio se va, por ejemplo, uno lo hace reír de esta forma y uno ve que tiene una desviación de la comisura bucal hacia un lado. Bueno, eso puede hacer pensar que tiene una parálisis facial central y esa parálisis facial puede ser un indicio de tener un accidente cerebrovascular. Existen dos tipos de parálisis faciales, una que es la central, que depende del cerebro, digamos, del nervio dentro del cerebro, y otra la periférica, que es la más común, la que se ve muy frecuentemente, que es la periférica, donde además de comprometer el labio, compromete también el ojo y el paciente no puede cerrar el ojo. En ese caso no es vascular el problema, sino que puede verse a un virus, a una corriente de aire y demás. Entonces lo primero que tenemos que hacer es mirarle la cara. Y ahí vamos a ver si tiene algún problema o si el paciente lo refiere. Segundo, ver si tiene una pérdida de fuerza. Por ejemplo, la pérdida de fuerza se puede dar en cualquiera de los miembros o en un hemicuerpo, por ejemplo. Supongamos que el paciente tiene un infarto o un accidente cerebrovascular del lado izquierdo del cerebro. Bueno, la manifestación, como las fibras se entrecruzan en lo que llamamos la médula, el bulbo, el lado derecho el que va a tener pérdida de fuerza. Entonces, si uno le hace hacer fuerza al paciente o la misma persona refiere que tiene poca fuerza como para asir un objeto, para tomar un vaso, que se le caen las cosas de la mano, o que tiene cierta dificultad para caminar porque, por ejemplo, arrastra el pie, bueno, eso es otro índice a tener en cuenta muy importante. Y el tercero son los trastornos también del lenguaje, es decir, un paciente que comienza a hablar mal, a entrecortarse las palabras o directamente no poder pronunciar palabras, también tiene que ver con la posibilidad de tener un accidente cerebrovascular. Esto lo denominamos afasia y en realidad hay dos tipos de afasia o dos formas. Una que es la motora, que es cuando la persona no puede expresarse lo que siente, lo que quiere decirnos, y otra la sensorial, sensitiva, donde el paciente no entiende lo que nosotros decimos. Muchas veces van combinadas y el paciente no puede hablar y tampoco puede aceptar o hacer las consignas que uno le manifiesta. Y también hay que tener en cuenta algunas otras cosas, como por ejemplo, hay mucha gente que nos dice que se le duerme el brazo, se le duerme la pierna, que tiene una sensación de insensibilidad cuando se toca. Bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta como para descartar una ACV. Le iba a preguntar, doctor, cuando usted refiere el primero de los síntomas, que es tal vez el más evidente, ¿no? El de la cara, ¿el paciente siente que efectivamente no puede mover la cara o siente algo, una dureza, una inmovilidad, algún hormigueo, algún síntoma tiene? Sí, lo fundamental y lo que te dicen los primeros pacientes que no puede movilizar bien la cara y que cuando toma líquido se le cae por la comisura bucal de ese lado. Eso es lo primero que te dicen cuando sienten algo raro en la cara. Ahora, muchos pacientes también tienen sensación de hormigueos y demás que puede ir acompañada porque los síntomas pueden ser motores y sensitivos, pero son las dos cosas. ¿Y qué entonces, sí. No, ¿y cuánto tiempo tarda entre que el paciente comienza a evidenciar esos síntomas hasta que efectivamente se produce la ACV? ¿Se está produciendo en ese momento? Exactamente. Bueno, supongamos que hay dos tipos hay
dos tipos de ACV. Primero el isquémico, es decir, por un infarto cerebral, porque no llega a la sangre, y el hemorrágico, donde se produce un desprendimiento, una rotura de una arteria, por ejemplo, una hipertensión, un aneurisma, y se produce una hemorragia. Ahí lo que tenemos que hacer, en el caso de que sea un infarto, el infarto también hay de dos tipos. Un infarto embólico, que quiere decir que un coágulo de sangre viaja a través de la arteria, impacta en una zona del cerebro y eso produce un cuadro agudo. O tromboembólico, cuando la arteria de a poquito, porque aparecen las placas de ateroma, la carótida o alguna arteria, se va tapando de a poco y eso tarda más. Por eso por lo general se produce durante la noche, el paciente se va a acostar y a la mañana cuando se levanta tiene alguno de esos síntomas. Pero supongamos que tiene un cuadro agudo, subagudo, de 1 hora, 2 horas. La importancia de esto radica en hacer el diagnóstico en forma temprana. Y llevar al médico en forma temprana, y que el médico tiene que ordenar enseguida que lo vea un especialista o que lo vean en la guardia, porque hay que hacer una tomografía computada. Primero, para saber, la tomografía computada, el inicio es fundamental, no una resonancia, una tomografía al principio, para saber si el accidente vascular es hemorrágico o es isquémico. Y si es isquémico, hay que tratar de llevarlo a un centro donde se le pueda hacer un tratamiento rápido antes de las 6 horas, que se llama fibrinolisis, que es tratar de destruir ese coágulo. Por supuesto, esto requiere de cierta infraestructura que la mayoría de las veces no la tenemos, porque no tenemos la mayoría de los pueblos un tomógrafo, cuando ahora un tomógrafo es como, sí, actualmente, digamos, si tenemos un celular sin video, digamos. Claro. Actualmente tiene que, todo pueblo, toda ciudad tiene que tener un tomógrafo como si fuera un equipo de rayos, porque eso nos permite hacer un diagnóstico rápido. Yo no digo que tiene que estar el médico especialista en imágenes, pero un técnico, sí, en rayos puede hacer el estudio y tener una central que puede estar dividida, por ejemplo, la costa del Uruguay, la costa del Paraná, diferentes ciudades donde haya sido un médico, claro, especialista en diagnóstico por imagen, al cual se le puede enviar, claro, rápidamente por mail la información y te hace el diagnóstico inmediato. Y ahí hay que trasladar al paciente a un centro de mayor complejidad para hacer el tratamiento. Por supuesto, no estamos en condiciones, y ya lo vemos permanentemente, porque a veces ni siquiera tenemos equipo de rayos o ecógrafo disponible. Entonces, a esto apuntamos, a mejorar la categoría, la infraestructura de salud, para poder acceder rápidamente y poder salvar vidas, ¿no? En eso está la diferencia, ¿no? Fíjese en qué pequeño detalle está la diferencia entre poder salvar una vida o no, o que quede una persona con secuelas por mucho tiempo, ¿no? Eso que es lo más y con los costos que eso representa, porque seguramente es mucho más caro recuperar a alguien con una enfermedad, con las secuelas de una ACV, que evitarlo, que prevenirlo, ¿no? Que tratarlo a tiempo. Lo que dijiste es excepcional, porque es así. Es mucho más barato comprar un tomógrafo e instalarlo que tratar de evitar que el paciente tenga una secuela, en los cuales tenés una pérdida económica de parte del Estado, de parte también de los privados, con respecto al tratamiento posterior de ese paciente, con todo lo que implica además en el ámbito familiar, porque no solo afecta al paciente, afecta a la familia y a todo el entorno. Doctor, como siempre, clarísimo. Seguimos charlando la próxima semana, ¿eh? Un abrazo grande. Nos vemos. Hasta la próxima. El doctor Santiago Sanfilippo desde el CENER, hablándonos de